La palabra de Dios en Mateo capítulo 25, en la 24 habla de las señales antes del fin, pero en el capítulo 25 hay una parábola muy interesante que relata la vida de 10 vírgenes. 10 vírgenes. ¿Cuántas eran prudentes? 5. ¿Y insensatas? Otras 5. Nos recuerde que las vírgenes está representando a la iglesia, y aquí habla de un esposo que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no sé si usted quiera, hoy enfocamos a veces sobre juntas vírgenes, o a veces enfocamos sobre las prudentes, pero hoy vamos a mirar las insensatas. Pero vamos a leerlo, Mateo capítulo 25:1. ¿Están ahí conmigo? Dice la palabra, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: entonces el reino de los cielos, ¿sí estamos ahí? El reino de los cielos será semejante a ¿cuántas vírgenes? 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, al amado, a Cristo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, no tomaron aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿qué pasó? Se durmieron, cabecearon todas y se quedaron dormidas. Dice el versículo 6: a la medianoche se oyó un clamor. ¿Cuál fue el clamor? Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. ¿Cuál fue el clamor? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, ¿qué les dijeron? Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. ¿Y cuál fue el consejo? Comprad para vosotras mismas. Versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Digan: mientras ellas iban a hacer la diligencia de comprar aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Qué pasó? Se cerró la puerta. Recuerden el arca de Noé, ¿no? El espíritu cerró la puerta, y cuando ya la gente quiso entrar, no había nadie que pudiera abrir la puerta allí en los tiempos de Noé. Entonces dice que se cerró la puerta. Versículo 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo, ¿qué dijeron ellas? Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto digo que no os conozco. Velar pues. ¿Cuál fue el consejo? Velar pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velar pues, estar alerta, porque no sabéis a la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Y las promesas, las profecías se han cumplido, mi amado hermano, en su mayoría, pero falta una. De todas, que alguna falta, pero falta esta principal, que es el rapto de la iglesia, el cumplimiento de esta palabra. Pero el Señor, en su misericordia por la humanidad y en su gracia, dejó desde Génesis a Apocalipsis advertencias de que el Señor viene pronto. Recuerde que Daniel, entre 600 años, Daniel vivió entre 620 a 580, 70 antes de Cristo, podríamos decir 600 o 580 años antes de Cristo. Tiene una visión en Daniel 7 que ve al Señor venir en las nubes. No había nacido, no lo habían crucificado, y ya él lo está viendo viniendo en gloria. Tremendo lo que vio el profeta Daniel, y lógico que uno de los que más escribió fue el profeta Isaías acerca del Cristo que iba a nacer de la Virgen. Entonces, aquí vamos a desarrollar. Todo reino tiene un rey, y este reino celestial está preparado para que la humanidad tenga morada con él. El Señor quiere que nosotros estemos con él. El esposo quiere que nosotros estemos con él. Y vamos a desarrollar las vírgenes insensatas. Recuerde que el tema tiene que ver con las vírgenes insensatas. Representan aquellos cristianos que aparentan estar preparados para recibir al Señor, pero en realidad no lo están.
han conocido de Dios, han caminado, vienen a la iglesia, pero no han tenido una conversión. Tremendo eso, mi amado hermano, de que estemos, cuando estemos allá en el tribunal de Cristo o delante de la presencia de Dios, dice que todo mundo tiene que presentarse delante de Dios y empiece uno a extrañar al hermano que vería usted que no fallaba a la iglesia. Y se dice, pero ¿cómo así? Este hermano que venía a la iglesia constante, pero ¿qué pasó con él? Pues el detalle fue que nunca se arrepintió. Vino, pero hizo parte de la iglesia, pero no se identificó con Cristo. No tuvo un nacer de nuevo. Entonces aquí miramos en cuanto a las 5 imprudentes. Vamos a mirar lo primero, su carácter de irresponsabilidad. Tenían un carácter irresponsable. Su carácter era irresponsable. Ese es el primer punto, un carácter de irresponsabilidad, un carácter irresponsable. Aunque profesaban la fe en Cristo, sus actitudes demuestran lo contrario. No han tenido un verdadero arrepentimiento. No han tenido un verdadero arrepentimiento. Primera carta de Juan. Juan habla un poquitico de esto. Primera carta de Juan, capítulo 2, 18. Juan advierte y también habla lo siguiente. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya Juan, Pedro, Judas, Timoteo estaban hablando de los últimos tiempos. ¿Sabe que desde que el Señor subió en Hechos capítulo 1, dice que en la ascensión estaban los ángeles mirando al cielo, ¿se acuerdan? Y aparecieron 2 ángeles, dijeron: varones Galileos, ¿qué estás mirando al cielo? ¿Y qué dijeron ellos? Estamos mirando al Señor que va para arriba, va para el cielo. Entonces los ángeles le dijeron: así como el Señor va al cielo, va a regresar. Pero ya no viene a morir, sino ya nosotros entendemos que ya no viene a morir, sino viene a levantar a su iglesia. Entonces empiezan a mover, los dispersan por todos lados, por Galacia, por Asia, dispersan al pueblo, los persiguen por seguir a Cristo. Pero Pedro, Pablo, Timoteo empiezan a hablar de que el Señor viene. Empiezan a hablar, Pablo habla a la iglesia tesalónica. Le dicen que el Hijo del Hombre vendrá en un abrir y cerrar de ojos, que había que estar preparado. Y la gente empieza desde ese tiempo a esperar al Señor. Imagínense, estamos hablando de cerca de 1000 y pucho de años, 1900 años. Ya ellos estaban esperando el rapto de la iglesia. Y desde el momento que nosotros empezamos a conocer de Dios, empezamos a conocer del rapto de la iglesia. El domingo pasado hacía referencia de el tiempo que lleva mi hermana Betty de 6 años. Y yo le decía a la iglesia donde el Señor hubiera venido en el año 2000. Como no conocíamos al Señor, entonces posiblemente mi hermana se hubiera quedado. Y pues en el caso mío yo conocía, pero estaba haciendo el papel de un cristiano insensato, una virgen insensata. Yo estaba haciendo ese papel de un hombre insensato porque conocía de Dios, pero me estaba apartado. No estaba buscando a Dios como debía ser. Entonces aquí Juan está diciendo de que está alertando, dice: por eso conocemos que es el último tiempo. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que así manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí el apóstol Juan está revisando que hubo gente que caminó en la iglesia, pero se volvieron apóstatas, se apartaron de la fe. Ahora dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Se fueron, abandonaron la fe. Pablo tiene un carácter fuerte y habla por ahí en algún pasaje donde dice: a este discípulo lo entregué al diablo. Sí, imagínense, a este lo entregué a Satanás porque ese se volvió apóstata, ese se volvió malo. Lógico que nosotros no hacemos eso de ninguna manera. En el caso de nosotros entendemos que la gracia está ahí, Señor, y oramos, Señor bendito, para que todos no seamos de esas vírgenes prudentes, no insensatas. Y hermano, yo creo que nos vamos a llevar sorpresas cuando estemos ahí en el tribunal de Cristo.
Nosotros vamos a estar en el trono blanco, pero como jueces. Y de pronto allí vamos a mirar gente que pensamos que era, pero resulta que no, porque no eran de nosotros. Tremendo eso. Entonces hay un carácter de irresponsabilidad en estas 5 vírgenes insensatas, porque aunque eran de la iglesia, no se habían convertido. Les faltaba algo que vamos a mirar ahorita. Lo segundo que encontramos de esas 5 insensatas, tienen una intención noble. Vamos a mirar por qué. En el 25:5, el 25:1, capítulo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, ¿qué dice la palabra? Salieron a recibir al esposo. Ellas sabían que el esposo, tanto las 5 prudentes como las insensatas, sabían que el esposo iba a llegar a cualquier momento, pero sabemos que no estaban listas. Ellas tienen la esperanza de ver al esposo. Ellas confían de que pueden ver al esposo, pero hay características que no le permiten hacerlo. Son personas que han vivido una religiosidad. Aquella persona que dice: yo puedo pecar y puedo orar y empato. ¿Sí? Oro y peco y rezo, peco y oro y empato. Pero el empate en este caso no lo clasifica a la eternidad, sino lo manda para el otro lado. El empate en este caso no sirve. En el fútbol a veces sirve por ahí el empate para algo, pero en este caso el pecar y el orar no sirve. O es blanco o es negro. Aquí habla la palabra de los que son tibios. Dice: son tibios espiritualmente. Y cuando hablamos de la tibieza espiritual es un estado de mediocridad. Escúcheme acá, el que es tibio es una persona que tiene un estado de mediocridad en la vida cristiana y pierde el fervor y la pasión por las cosas sagradas y por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Ese es un insensato. Aquella persona que se vuelve tibia es aquella persona que pierde el fuego del Espíritu Santo. Es aquella persona que ya no, aunque conoce de Dios, sabe que el esposo viene, pero ya, hermano, perdió el fuego. Ya no quiere orar, ya no quiere cantar, ya no quiere ir a la iglesia, ya se quiere como alejar. Pero sin embargo sabe que el esposo va a llegar, sabe que el Señor va a llegar. Yo les contaba en algún tiempo, en los tiempos que estuve algo alejado de Dios, y llegar 3, 4 de la mañana a la casa con algo de tragos en la cabeza. Estoy hablando de 20 años atrás. Pues pastor, fue esta semana que pasó. No, señor, hace 20 años cuando estaba insensato. Y llegaba a la casa con medio la cabeza dándome vueltas de algunas cervezas que me había tomado, y entraba y el Espíritu me hablaba y me redargudía y me decía: quizás hoy sea tu último momento y usted está insensato. El Espíritu me estaba hablando y yo quería ir a la iglesia. A veces iba, pero me dormía porque trabajaba en vigilancia, tenía buena excusa. Pero yo iba a la iglesia, hermano, y me dormía y quería estar ahí. Sabía que el esposo iba a venir, sabía que Dios tenía algo conmigo, pero yo sin embargo salía el domingo de la iglesia y entre semana por ahí otra vez iba y me metía mis cervezonas. Solo el Señor en el 2002 me mandó un bombazo, permitió un bombazo para que me sacudiera la tierra. Y ahí, hermano, pude entender de que la cosa era en serio. Y el Señor habla: ¿te arreglas o te arreglo? En el 2002 ya, ay Señor, más bien por las buenas. Pero estaba llevando una vida tibia, una vida lejos del Señor. La tibieza espiritual, escúchenme acá, es el estado en que el alma no está completamente ni fría ni caliente. La tibieza espiritual es el estado donde el alma no está ni frío ni caliente. Escúcheme aquí algo más. El Señor se refirió a ello en Apocalipsis 3:15, hablándole a la iglesia de la Odisea. ¿Qué le dijo? Yo conozco tus obras, yo la conozco, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice el Señor? No frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Los fríos, los tibios, el Señor los hermanos no les causa náuseas.
O es frío o es caliente, o es un hijo de Dios, o aquí no es, la palabra habla de los hijos de rebeldía, habla de los hijos del diablo, habla de los hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que identificar de quién somos. Hacemos parte, dice, estamos hablando de una parábola de 10 vírgenes, 5 eran prudentes, pero 5 insensatas. Estamos viendo las insensatas, estamos viendo que tienen una intención noble, van a esperar a su amado, van a buscar a su amado, pero no les da, porque les hacía falta algo que vamos a mirar como tercer punto. Dice que les faltó aceite, que en este caso tiene que ver con el Espíritu Santo. Versículo 3 dice: las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Les faltaba algo que purifica, algo que enciende el fuego. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la esencia del cristiano. Un cristiano sin el Espíritu Santo está apagado, y hay que avivar ese fuego cada cuanto. Uno se bautiza una vez en la vida. Nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno se bautiza una sola vez en la vida. Pero en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, eso tiene que ser constante. Usted no almuerza para un mes. Con este almuerzo me defiendo para el mes. Con este desayuno para el mes. No, uno desayuna, almuerzo, come onces y repela y por allá pica y de todo. Y uno quiere mantener a toda hora picando en el área de comer. En cuanto a la parte espiritual, debe de convertirse en esa manera de anhelar constantemente la llenura del Espíritu Santo, diciéndole: Señor, aviva este fuego. Cuando uno no hace esa parte, cuando uno no tiene esa comunión, hermano, el aceite empieza a fallar. El aceite empieza a fallar. La unción del Espíritu Santo empieza a menguar. Nosotros necesitamos, mire hermanos, ahorita por la situación de salud que pasé, estuve sí en ese momento de búsqueda, pero había momentos donde yo le decía: Espíritu Santo, yo necesito de ti. No voy a volver al altar, no puedo subirme al altar sin tu presencia, porque me hacía falta el ayuno, me hacía falta los tiempos de oración. No quiere decir que no estará orando, pero de la manera como lo estaba haciendo, no por la salud, porque pues hay medicamentos como 6, 7 pastillas y me dormía y quería estar arrunchado. Y no estaba en pecado, sino por la situación de salud, hermano, el cuerpo. Yo quería leer, yo quería orar, pero el cuerpo me decía: no, tienes que descansar. Y de alguna manera pues el Señor me enseñó también de que hay momentos también para descansar. Pero ya cuando viene ese momento, yo digo: Señor, yo necesito esa unción, yo necesito que estés en mi vida, yo necesito, Señor amado. No es que el Señor me hubiera dejado de ninguna manera, no, sino había una necesidad. Yo necesito volver a las aguas, yo necesito madrugar. Y aquí volvimos a restaurar esta semana el tiempo de oración. Pablo le dijo a Timoteo, que le dijo: aviva el fuego que está en ti, aviva ese don, aviva ese fuego. ¿Y quién hace ese mover? ¿Quién hace esa llenura del Espíritu? ¿Quién lo hace en el cristiano? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo David en el Salmo 23? Unge mi cabeza con aceite y mi copa esté llena siempre, esté rebosando. Unge mi cabeza con aceite. Nosotros los líderes, los predicadores, cada vez que predicamos, uno termina, hermano, que ya quiere en domingo, después de 2 servicios, después de ayuno, después uno quiere llegar a descansar. Uno quiere, porque de alguna manera se ministra, uno termina y el hermano: pastor, óreme, únjame aquí las peticiones, y uno: bueno, Señor, venga, porque para eso estamos. Pero así como uno está lleno de la presencia del Señor, como empieza a dar, entonces la copa empieza a bajar. Y ahí es donde uno tiene que ir de nuevo a decirle: Señor, por favor, unge mi cabeza con aceite. Por favor, venga Espíritu Santo y lléneme de nuevo, porque si tú no estás aquí, no hay nada. Hay un pasaje muy bonito en el libro de Jueces, creo que está en 6, habla sobre Sansón. Dice la palabra que Sansón, Dios le dio el espíritu, venía y le daba la fuerza para tumbar portones, para derribar, mataba a leones. Esa era la fortaleza que tenía Sansón, pero era el espíritu que venía.
Y en alguna ocasión Sansón toma una quijada de un asno y con esa quijada dice que derribó cerca de 1000 filisteos, enemigos. Un hombre bien fuerte, pero el Espíritu de Dios estaba ahí. Cuando Sansón termina tiene esa gran victoria, ¿sabe qué ora Sansón a Dios? Le dice: Señor, me dices una gran victoria, pero estoy seco. Literalmente su cuerpo tenía sed. La guerra fue tan fuerte que él le hizo falta el agua. Él terminó seco en ese momento físicamente. Y oró a Dios y le dijo: Dios, usted me dio una gran victoria, pero ahora me va a dejar morir de sed, dice literalmente la palabra. Y sabe que Dios escucha la oración de Sansón y dice que le abre unas cuencas donde hay agua, y cuando él va y bebe dice que se fortaleció. Había una gran victoria ese día, pero él necesitó ir a tomar del agua para fortalecerse físicamente. Nosotros necesitamos del aceite. A estas 5 mujeres insensatas le faltó aceite. Primera de Juan 2:27. Si usted quiere leerlo conmigo, primera carta de Juan. Ahí llegando a Apocalipsis, mire lo que dice Juan. Pero la unción, diga la unción, que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. La unción, ¿quién nos da la unción? El Espíritu Santo, Él es la unción. Sí, dice que la unción pudre el yugo, la unción rompe la pereza, la unción rompe el desánimo, la unción nos aviva, la unción que el Espíritu de Dios da. Hoy oro a Dios que la unción del Espíritu esté en su vida y te avive, que el Espíritu de Dios hoy haga renacer tu corazón, que vuelvas al altar, que tú seas un hombre, una mujer que no pierde la relación y te vuelves en una mujer prudente, en una virgen prudente, en una iglesia prudente. Hoy oro a Dios para que la unción esté en la vida del cristiano, para que la unción esté en la vida tuya. Si la unción, el Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos, nos levantaremos en victoria cada día. Va a venir el desánimo, sí. Va a venir la pereza, sí. Va a venir las dudas, sí. Pero la unción es suficiente para levantarnos y ayudarnos a seguir adelante. ¿Cuántas veces hemos estado, hermanos, caídos? Muchas veces, pero la unción, el Espíritu Santo nos levanta cada día. Bendito sea el nombre de Dios. Esas 5 mujeres les faltó la unción, les faltó la presencia de Dios. Se conformaron, simplemente venían a la congregación, pero dice la palabra que había insensatez. Les faltó algo muy importante para sus lámparas, que fue el aceite. Y si no hay el aceite, mi amado hermano, esa lámpara no iba a encender. Dice este pasaje de Juan 2:27: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. El Espíritu mismo nos enseña. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así como la unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado permanecer en Él. La unción que el Espíritu nos da. Dice el 28: ahora, hijitos, ¿qué dice la palabra? Permanecer en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste tengáis confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo lo que hace, el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Tremendo eso. Estamos hablando de la venida de Dios. Yo les comenté el domingo que en ese proceso de quietud en cuanto a salud, cerca de 20 días, el Señor me permite tener una visión. Un sueño donde estoy viendo el rapto de la iglesia. En eso hace como 15, 20 días. Veo como los cielos se abren, como dice Tesalonicenses. Veo al Señor en las nubes y veo gente que se levanta. Mucha gente empieza a levantarse. Pero hay un detalle: que la gente estaba yendo al encuentro con el amado, lo que dice la palabra de Dios de las prudentes. Pero había un detalle: yo no me levantaba. La gente empezó a subir, pero yo no me levantaba. Entonces hay familias ahí conmigo. Yo les digo: ¿ustedes sabían que el Señor venía? Y no me respondieron nada, se quedaron callados.
Y yo entendí con ese silencio que sí sabían que el Señor venía, pero ellos no estaban preparados. ¿Y sabe qué les dije yo a ellos? Con dolor yo les dije: y yo soy pastor. Y yo miraba gente subiendo y yo no era raptado, yo no subía. Pero yo soy pastor. Y ese yo soy pastor tenía que decir, tenía como que la concedencia que me había quedado. Caminé por un pasillo, por un callejón oscuro, y llegué al terminar ese pasillo, me encuentro con la sorpresa que veo a mi mamá ahí. Una mujer que siempre ha caminado con Dios, una mujer temerosa de Dios. Y cuando yo veo a mi mamá, me da alegría de verla, pero también digo: pero mi mamá no se fue si es una mujer temerosa de Dios. Y cuando yo me encuentro con mi mamá, el Espíritu habla a mi espíritu y me dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces yo entendí en ese momento que los muertos estaban siendo levantados y luego íbamos a estar nosotros. Y dije: Señor, ahora sí los muertos en Cristo resucitan. Ahora ya estamos con mi mamá, que ahora sí vamos a encaramarnos para el cielo. Hermano, esto es real. Dice la palabra que tenemos que estar preparados con la unción para que no suframos vergüenza. Dice: tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Oh, Señor bendito. ¿Cómo quedaron estas 5 insensatas? Cuando el esposo llegó, ya vamos a mirar esa parte, pero por su imprudencia, por su inseguridad, por no permanecer, ahora vino el esposo y se quedaron. Oh, santo Dios, yo quiero verlos a todos vestidos de ropas blancas en las bodas del Cordero. El domingo vamos a hablar sobre este tema. El domingo seguimos hablando sobre eventos finales. Tenemos que estar preparados. Ahorita vino una creciente allí en Silvania y se llevó varias casas, tumbó varias casas. Y a una señora que no sé cómo, pero el río la cargó. Iba pasando un carro, una familia del esposo con la esposa, creo, y alguien más, 2 mujeres, y la avalancha los cargó y los están buscando. Uno no sabe en qué momento el Hijo del Hombre ha de venir, o en qué momento la muerte nos pueda sorprender. Por ahí un hermano decía que nadie es eterno en el mundo, ¿no? Sí, ya partió. Nadie es eterno en el mundo. Y eso es una realidad, pero nosotros sabemos que sí tenemos eternidad. Entonces, muy importante, dice que a ellos le faltó aceite. El Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 4, dice que durmieron su insensatez. Versículo 5 que leímos dice: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Eran 10, estaban todas, estaban en la congregación, pero se confiaron, durmieron todas. Dice la palabra en la segunda carta de Pedro 3:8. Quiero que la lea conmigo. Segunda carta de Pedro 3:8. Vamos a leerlo. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, dice Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Están ahí? Creo que aquí está saliendo también. ¿Sí? Dice el 9: el Señor no retarda su promesa. Está hablando del rapto, del advenimiento. Está hablando Pedro del rapto de la iglesia. El Señor no retarda su promesa según la tienen por tardanza. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí les decía el domingo, si el Señor hubiera venido en el 1990 o 2000, pues yo no hubiera tenido el privilegio de irme, porque estaba perdido como loco, estaba embolatado. Pero el Señor en su paciencia me rescató, y en su paciencia lo rescató a usted. Y ahora, ¿qué le toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? Mantenernos prudenticos, con aceite, con la unción del Espíritu ahí, hermano. Oh, Señor bendito. Amelia, que todo su equipo de servidores esté vestido de ropas blancas. Que Amelia llegue ahí al cielo. Ay, ¿dónde está Osquitar? ¿Qué se me hizo? Y Osquitar diga: aquí estoy, Amelia, todo bien. Sí, Israel, el equipo de audiovisuales, todos tienen que estar arriba, vestidos de ropas blancas. Amén. Ay, aleluya. Dice: pero el día del Señor vendrá. Dice, yo no sé si me ayuda a leerlo. Segunda de Pedro 3:10. Diga: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay todo será quemado.
Y uno arma tremendo edificio, tremendas casas y tremendos carros y tremendo, yo quiero y uno se amaña aquí, no quiere irse para arriba. Porque uno aquí se amaña con tantas cosas. Pero dice que todo va a ser quemado. Ya hay un pacto de que la tierra no va a ser consumida por agua como en los tiempos de Noé, sino ahora es fuego. Pero eso va a purificar, hermano, y va a haber una tierra nueva, dice la palabra en Apocalipsis. Cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a estar reinando con nuestro Señor Jesús. Y por último, miremos la frustración de esas 5 mujeres, de esas 5 vírgenes insensatas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Qué pasó? Mientras ellas iban a comprar a conseguir el aceite, ¿qué pasó? Vino el esposo, vino Cristo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Y el Señor da este consejo a través de la vida de Mateo. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad y orad porque no sabéis. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 5 estaban listas, eran 10. No colocaron más, solo 10. 5 estaban preparaditas, pero las otras 5 simplemente durmieron, simplemente perdieron la confianza en él. Como conclusión, no basta con solo tener la intención de buscar a Dios, hay que hacerlo con todo el corazón. No es solo la intención de: uy, Señor, ¿será que sí? No es de una. Hay que hacerlo, apartarnos de todo mal. Dice Isaías 55, dice: buscar a Dios ahora, que pueda ser hallado. Qué triste, hermano, sería que alguien venga un domingo al servicio de las 10 y todo cerrado. Oiga, ¿y qué pasó? El pastor hoy no quiso abrir la iglesia. No, se arrancó para arriba. Se fue. Ay, ¿cómo así? Se fue el Señor. Sí, vino el Señor y se arrastró con la iglesia, la llevó para arriba. Ay, ¿cómo así? ¿Yo qué? Pues se quedó. Duro eso, duro. Y hermano, eso dice que va a ser cruel. El domingo vamos a hablar algo de esto. Los que se queden, va a ser cruel, porque las potestades del infierno, hermano, van a arder, van a atormentar, el Espíritu de Dios ahorita nos ayuda en nuestras debilidades, pero en ese tiempo el Espíritu va a estar con nosotros. Dios seguirá siendo Dios del mundo, ¿no? Pero en ese caso la gracia ya, hermano, y los que se queden van a sufrir fuertemente, van a sufrir tremendamente. Dice el Señor: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hay que buscarlo ahora, que puede ser hallado. Escúcheme en esto: busquemos a Dios ahora, que pueda ser hallado, y hay que permanecer en guardia constantemente, velando. Y hago una pregunta para cerrar, y la pregunta es: ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Eres de aquellos que es frío o es ferviente espiritual? ¿Hace parte de los prudentes o del insensato? Creo que tenemos que hacer parte de los prudentes. Y si usted dice, como yo en algún tiempo en el año 2000 estaba perdido, embolatado, pero usted puede decir hoy: Señor bendito, avívame, avívame. Lo bueno que hace el Espíritu Santo es que cuando nosotros buscamos a Dios, Él viene y nos levanta. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo llegó a casa, dijo: voy a ir a casa, voy a volver a casa. Dice que volviendo así dijo: voy a ir a la casa y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hágame como un jornalero. Mire todo lo que había maquinado en la mente el muchacho, pero él dijo: voy a ir a casa. Lo único que él no esperaba era que el papá todos los días salía por la ventana a mirar a su hijo. Tenía la esperanza de que el hijo volviera. Y cuando él vio que su hijo venía, dice que el hijo venía de trabajar, dándole de comer a los cerdos. Quizás de pronto olía a esto, pero cuando él vio a su hijo, hermano, corrió, lo abrazó, lo besó, se llenó de misericordia. No le dijo sinvergüenza, no, él lo abrazó, lo amó y le dijo: bienvenido a casa. Y él dijo: papá, yo he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de tu hijo. Y él dijo: no, amigo, vamos a celebrar. Lo mandó a bañar, le puso vestido nuevo, anillo nuevo, sandalia nueva, e hizo una fiesta. Es lo que el Señor hace, aun cuando nosotros vamos lejos, cuando estamos insensatos, pero cuando recapacitamos como el hijo pródigo y volvemos, Él hace fiesta. Dice: mi hijo que se había perdido ahora ha regresado.
Señor, levántese en esta noche, dígale: Señor, yo te doy gracias. Padre, te bendice mi alma en esta noche. Hoy, Señor, hay una palabra de alerta, hay una palabra de avivamiento. Hoy hay una palabra que nos insta, Señor bendito, a la prudencia. Hoy venimos una vez más al trono de la gracia, y en el trono de la gracia, Señor, yo encuentro oportuno socorro. Padre, hoy una vez más vengo delante de ti, diciéndote, Señor, que necesito del aceite de la unción, necesito de tu presencia. Señor, hay momentos que no quiero más, hay momentos que como las imprudentes quiero dormirme, hay momentos en que quiero abandonar la fe, hay momentos en que me quiero aislar, Señor, pero hoy entiendo que necesito acercarme a ti en la prudencia. Necesito estar alerta, porque el esposo, el Hijo de Dios, en el momento que yo piense va a venir, o la muerte me sorprenderá, Señor, y necesito estar a cuentas contigo. Señor, hoy nos acercamos, hagamos esta oración todos, de acercarnos a Dios. Digámosle: Señor, aquí estamos, Señor, te buscamos ahora. Dígale: Señor, te busco ahora que puedes ser hallado, ahora que tengo vida. El profeta Isaías dijo: mientras me dure el espíritu, voy a buscarte. Hoy tenemos vida, Señor. Hoy queremos buscar de tu presencia, de la unción de tu espíritu. Hoy vuelvo al altar. Hoy vuelvo, Señor, al arrepentimiento. Padre, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Hemos pecado con nuestra mente, con nuestro corazón. Hemos pecado, Señor, durmiendo en algunas ocasiones y no buscándote a ti como debe ser. Señor, yo pido perdón por mi vida, por mis hijos, por mi familia. Pido perdón por la iglesia, por mi nación, Señor amado. Padre, nos ha permeado el mal, y estamos haciendo cosas que no son. Pero ahora, Señor, volvemos en arrepentimiento delante de ti. Hable en esta noche. El trono de la gracia está abierto. El trono de la gracia está abierto. El oportuno socorro está abierto para que tu vida encuentre hoy aliento. Padre, hoy en el nombre de Jesús, avívanos, Señor. Avívanos con tu santa unción. Avívanos, Señor. La unción, dice la palabra que nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo redarguye nuestros corazones hoy. Aviva la iglesia, Padre. Ayúdanos a estar preparados como las 5 vírgenes que estaban prudentes. Ayúdanos a estar alerta a tu venida. Ayúdanos, Señor amado, que podamos seguir cada día buscándote a ti hasta cuando tú vengas o hasta cuando tú nos llames. Señor, hoy oramos que se rompa toda cadena de pecado, que se rompa toda cadena de pecado en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, yo no soy de los que vuelven atrás, yo soy de los que permanecen firmes. Seguiré adelante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Voy a seguir adelante, Señor. Que nada ni nadie me aparte de tu presencia, que nada ni nadie me aleje de ti, Señor. Y que mi nombre, dígale, Señor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Si no está escrito, hoy escríbelo, Señor. Hoy escríbelo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú vengas o cuando tú me llames, yo pueda tener acceso a la gloria eterna. Yo pueda entrar a las glorias eternas de mi Padre Celestial. Yo te doy gracias, Señor. Oro que ninguno de mis hermanos, que ninguno de mi familia, de mis hijos, que ninguno de mis nietos, ninguno se quede cuando tú vengas, Señor. Cuando tú toques, cuando la trompeta suene, podamos ser llevados a la gloria eterna. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Diga a Dios gracias. Diga a Dios gracias. Diga a Dios gracias. Diga a Dios gracias. Aleluya. Y vamos a ser prudentes. Recuerde que ese fuego se enciende en la oración, en el ayuno, en la palabra. Ese fuego está ahí. Ese fuego, el Espíritu no se ha ido, Él está ahí. Señor, oramos para salir de este lugar
Acampa alrededor de mis hermanos, Señor bendito. Padre, llévales en buena unción, en buena bendición. Que mañana al ir a la empresa, al ir al trabajo, al ir, Señor bendito, a la universidad, sea un tiempo de mucha bendición. Padre, gracias. Oro, Señor, por las ofrendas, primicias, diezmos. Bendice la labor de cada uno de mis hermanos en el nombre de mi Cristo Jesús.